¿Alguna vez has sentido que algo invisible está bloqueando tu camino? Como si fuerzas oscuras conspiraran contra todo lo bueno que Dios tiene preparado para ti. Hoy vas a descubrir un secreto espiritual tan poderoso que ha transformado la vida de millones de creyentes a lo largo de los siglos. Un secreto escondido en el Salmo 35, sellado con la sangre victoriosa de Jesucristo. Respira profundo por un momento, porque lo que estás a punto de escuchar no es un mensaje más. Es una llave espiritual que puede abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Imagina por un instante que estás caminando por un valle oscuro. No puedes ver el camino con claridad. Sientes el peso de ataques que no comprendes completamente, palabras hirientes que te persiguen, situaciones que se repiten una y otra vez sin explicación lógica, sueños perturbadores que roban tu paz, relaciones que se destruyen sin razón aparente, oportunidades que se evaporan justo cuando están a punto de materializarse. ¿Te resulta familiar? Detente un segundo. Quiero que pienses en algo importante. La Biblia no es solo un libro de historias antiguas, es el manual de guerra espiritual más poderoso que existe. Y el Salmo 35 es una de sus armas más devastadoras contra las tinieblas. David, el dulce salmista de Israel, no escribió estas palabras sentado cómodamente en un palacio. Las escribió cuando enemigos invisibles y visibles conspiraban para destruirlo, cuando la traición lo rodeaba, cuando las acusaciones falsas amenazaban con arruinar su destino, cuando las maldiciones pronunciadas en su contra parecían tener efecto. Pero aquí está lo que quizá no esperabas descubrir. David conocía un secreto que lo hacía invencible. No era su fuerza física, no era su astucia militar, no era siquiera su unción como rey. Era su comprensión profunda de cómo funciona la justicia divina en el reino espiritual. Y tú estás a punto de heredar ese mismo conocimiento. La sangre de Jesús no es solo un símbolo religioso, es la sustancia espiritual más poderosa del universo. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, no solo pagó por tus pecados, destruyó todo sistema de maldición que el enemigo pudiera usar contra los hijos de Dios. Anuló todo contrato espiritual, canceló toda deuda invisible, rompió toda cadena generacional. ¿Puedes sentir la magnitud de esto? Piensa en esto por un momento. Cada vez que alguien pronuncia palabras de maldición contra ti, esas palabras tienen que pasar primero por la sangre de Cristo que te cubre. Y cuando esas palabras tocan esa sangre, pierden todo su poder. Se desintegran, se vuelven nulas, ineficaces. Pero espera, aquí es donde todo se vuelve aún más profundo. El Salmo 35 no es una oración pasiva, es una declaración de guerra espiritual. Es David activando el tribunal celestial a su favor. Escucha con atención lo que sucede cuando combinas este salmo antiguo con el poder de la sangre de Jesús derramada en el nuevo pacto. Estás literalmente invocando al juez supremo del universo para que pelee tus batallas. Estás presentando tu caso ante el trono de la gracia. Estás recordándole al cielo y al infierno quién es tu abogado defensor. Y su nombre es Jesucristo, el león de la tribu de Judá, el que venció a la muerte, al infierno y a toda potestad de las tinieblas. Tómate un momento para procesar esto. Hay personas en este instante que están pagando brujos para hacerte daño. Hay quienes envían maldiciones disfrazadas de chismes. Existen ataques nocturnos en el mundo espiritual diseñados para robar tu paz, tu salud, tu prosperidad, tus relaciones. Hay pactos antiguos que nunca fueron rotos. Maldiciones generacionales que se heredaron sin tu conocimiento ni consentimiento. ¿Sabías que esto es real? La Biblia es clara. Efesios 6, versículo 12, nos dice que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que muchas de tus batallas más difíciles
no están sucediendo en el plano físico. Están ocurriendo en dimensiones espirituales que no puedes ver con tus ojos naturales. Pero aunque no las veas, son absolutamente reales y tienen consecuencias tangibles en tu vida cotidiana. Ahora bien, esto tal vez te sorprenda. La mayoría de los creyentes viven derrotados no porque Dios sea débil, sino porque nunca aprendieron a usar las armas espirituales que ya tienen. Es como tener un tanque de guerra en tu garaje, pero caminar a pie porque nadie te enseñó a manejarlo. El Salmo 35 es ese tanque espiritual. La sangre de Jesús es el combustible divino que lo hace funcionar. Y cuando los combinas correctamente, con fe genuina y corazón puro, las tinieblas tiemblan. Déjame pintarte una imagen mental. Imagina un campo de batalla espiritual. Del lado oscuro están todas las fuerzas que conspiran contra ti. Demonios asignados para bloquear tus bendiciones. Espíritus de enfermedad esperando oportunidad para atacarte. Entidades de división buscando destruir tu familia. Potestades de pobreza cerrando puertas financieras. Principados de depresión queriendo robar tu gozo. Se ven amenazantes, ¿verdad? Pero ahora mira hacia arriba. Sobre ti está la sangre de Jesús como un escudo carmesí brillante. Esa sangre habla. La Biblia dice que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clamaba por venganza. La sangre de Jesús clama por misericordia, redención, protección y victoria para ti. Y cuando pronuncias el Salmo 35, bajo esa cobertura de sangre, algo extraordinario sucede en el reino invisible. Ángeles guerreros son despachados. El Espíritu Santo intensifica su presencia alrededor tuyo. Dios mismo se levanta como tu defensor. Y todas esas fuerzas oscuras que parecían tan poderosas comienzan a retroceder. Porque ellas saben algo que quizá tú aún estás descubriendo. No pueden tocar a alguien que está bajo la sangre del Cordero. ¿Recuerdas la historia del Éxodo? Cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto, no podía entrar a ninguna casa que tuviera sangre de cordero en sus puertas. Esa era una sombra profética de algo mucho mayor. La sangre de Jesús, el Cordero perfecto de Dios, es tu protección contra todo ángel de muerte espiritual. Piensa en esto ahora mismo. Cada vez que escuchas el Salmo 35 bajo la revelación de la sangre de Cristo, estás reforzando esa protección. Estás declarando tu identidad como hijo o hija del Rey. Estás recordándole al mundo espiritual completo que tú no estás desprotegido, que tú no eres huérfano espiritual, que tú tienes un Padre Celestial que pelea por ti. Y aquí es donde muchos se pierden algo crucial. No se trata de repetir palabras mágicamente. No es un hechizo cristiano. No es manipular a Dios. Es alinearte con su voluntad revelada en las Escrituras. Es activar promesas que ya son tuyas por pacto de sangre. Es ejercer la autoridad espiritual que Jesús te delegó cuando te hizo parte de su reino. Porque mira, cuando Jesús murió y resucitó, no solo te salvó del infierno futuro, te dio autoridad sobre el infierno presente. Te dio el poder de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Te dio las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra queda atado en el cielo. Lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Estás captando la magnitud de tu autoridad espiritual. La mayoría de los cristianos viven como mendigos espirituales cuando en realidad son príncipes y princesas del reino. Viven pidiendo migajas cuando tienen acceso al tesoro completo. Viven suplicando protección cuando ya tienen el escudo más poderoso del universo cubriéndolos. Pero espera, porque aquí viene algo que cambiará tu perspectiva para siempre. Las brujerías y maldiciones solo pueden afectarte si encuentran una puerta legal abierta en tu vida. ¿Qué significa esto? Significa que el pecado no confesado es una invitación para el enemigo. La falta de perdón es un permiso espiritual para ataques demoníacos. El rencor guardado es como dejar la puerta de tu casa abierta para los ladrones. Jesús fue claro. Si no perdonas a otros, tu Padre Celestial no puede perdonarte a ti. Y cuando no hay perdón, la sangre de Jesús no puede cubrir esas áreas de tu vida.
no porque Dios sea mezquino, sino porque tú estás rechazando su regalo de gracia. Esto es importante. Escucha cuidadosamente. Antes de orar el Salmo 35, antes de declarar guerra contra fuerzas oscuras, necesitas cerrar toda puerta legal en tu vida. Necesitas perdonar a quienes te han herido. Necesitas confesar y arrepentirte de tus propios pecados. Necesitas renunciar a todo pacto espiritual que hayas hecho, consciente o inconscientemente. ¿Alguna vez jugaste con la Ouija? ¿Consultaste horóscopos seriamente? ¿Visitaste adivinos o médiums? ¿Participaste en rituales de santería, brujería o nueva era? ¿Tienes objetos malditos en tu casa? ¿Hay ataduras sexuales del pasado que nunca rompiste espiritualmente? Detente aquí por un instante. No te estoy condenando, te estoy liberando. Porque la verdad es que muchas personas sinceras están bajo ataques espirituales simplemente porque tienen puertas abiertas que ni siquiera sabían que existían. Y el enemigo es un experto en usar legalidades espirituales. Pero aquí está la buena noticia que te va a llenar de esperanza. La sangre de Jesús no solo cubre tus pecados, también cierra esas puertas, también cancela esos contratos, también rompe esas ataduras. Cuando vienes a Cristo con un corazón sincero, dispuesto a renunciar a todo lo que ofende a Dios, esa sangre preciosa limpia tu vida completamente. Primera de Juan 1, versículo 7, dice que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. No de algunos pecados, de todo pecado, pasado, presente y futuro, conocidos y ocultos, intencionales y accidentales. ¿Puedes imaginarlo ahora mismo? Visualiza un río de sangre carmesí fluyendo desde el Calvario a través de los siglos hasta llegar a ti en este momento. Esa sangre tiene poder para limpiar tu conciencia de obras muertas. Tiene poder para restaurar tu comunión con Dios. Tiene poder para sellar cada grieta en tu armadura espiritual. Y cuando estás completamente limpio y cubierto por esa sangre, cuando has cerrado todas las puertas legales, cuando tu corazón está alineado con el corazón de Dios, entonces el Salmo 35 se convierte en un arma nuclear espiritual en tus manos. Escucha estas palabras antiguas con oídos nuevos. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Blande la lanza y cierra el paso a mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. ¿Oyes lo que David está haciendo aquí? No está rogando débilmente, está activando su pacto con Dios. Está recordándole al Todopoderoso sus promesas. Está invocando la justicia divina. Está declarando que Dios es su defensor personal. Y esto que funcionó para David hace 3000 años, funciona para ti hoy. Porque tú tienes un pacto mejor. Un pacto establecido no con sangre de animales, sino con la sangre del Hijo de Dios. Un pacto que nunca puede ser roto. Un pacto que te hace coheredero con Cristo de todas las riquezas del cielo. Ahora, déjame contarte algo que tal vez nunca te enseñaron en la iglesia. Hay diferentes niveles de guerra espiritual. Están las escaramuzas diarios con la carne y la tentación. Están las batallas contra espíritus territoriales en tu comunidad. Están los enfrentamientos con maldiciones generacionales que vienen de tu línea familiar. Y están los ataques directos de brujería enviados intencionalmente por personas que te odian. El Salmo 35 bajo la sangre de Jesús es efectivo contra todos estos niveles. Pero aquí está el secreto que hace la diferencia entre victoria y derrota. No es solo leer las palabras, es declararlas con fe. Es visualizar espiritualmente lo que estás pidiendo. Es creer firmemente que Dios está escuchando y respondiendo en el reino invisible. Cuando dices, blande la lanza y cierra el paso a mis perseguidores, no es poesía bonita. Es una orden judicial espiritual.
Estás autorizando a Dios a intervenir militarmente en tu favor. Y Él lo hace. Ángeles son despachados, estrategias demoníacas son frustradas, planes malignos son expuestos y destruidos. ¿Por qué 7 veces entonces? Tómate un momento para reflexionar sobre esto. En la Biblia, el número 7 representa completitud, perfección divina. Cuando Dios creó el mundo, descansó el 7º día. Hay 7 espíritus de Dios, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Josué rodeó Jericó 7 veces antes de que los muros cayeran. Escuchar el Salmo 35 7 veces no es superstición. Es un principio espiritual de saturación divina. Cada vez que lo escuchas con fe, estás saturando tu atmósfera espiritual con la presencia de Dios. Estás construyendo un cerco de protección más denso alrededor tuyo. Estás declarando victoria sobre victoria. Estás cerrando grieta tras grieta en tu defensa espiritual. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente poderosa. Las maldiciones funcionan por repetición. Los brujos envían sus ataques una y otra vez, esperando desgastarte. Pero cuando tú respondes con la palabra de Dios, repetida bajo la sangre de Cristo, estás usando el mismo principio pero con un poder infinitamente superior. Es como si ellos vinieran con pistolas de agua y tú respondieras con un maremoto divino. Piensa en la diferencia de poder. La brujería depende de demonios, que son ángeles caídos, limitados y derrotados. Tú dependes del Creador del universo, del Dios que con su palabra formó galaxias, del Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos. No hay comparación. Nunca la hubo, nunca la habrá. El problema es que muchos creyentes han olvidado quiénes son en Cristo. Han olvidado que llevan dentro el mismo Espíritu que abrió el Mar Rojo, el mismo poder que hizo caer fuego del cielo en el Monte Carmelo, la misma autoridad que expulsó demonios, sanó enfermos y resucitó muertos. Pero espera, porque necesitas entender algo crítico aquí. Este poder no viene de ti, viene a través de ti. No es tu fuerza, es la fuerza de Cristo en ti. No es tu justicia, es la justicia de Jesús imputada a ti. No es tu sangre, es la sangre de Él cubriéndote. Por eso es tan importante mantener la humildad. Por eso es crucial no volverse arrogante en la guerra espiritual. No eres tú quien pelea, es Dios peleando por ti. Tú simplemente te alineas con su voluntad y le das permiso legal para intervenir. David entendió esto perfectamente. Mira cómo él continúa en el Salmo 35. Dice: «Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose». ¿Ves lo que está pasando aquí? David no está tratando de vengarse personalmente. Está pidiendo que Dios ejecute su justicia. Está declarando que quienes siembran mal cosecharán mal. Está activando el principio de siembra y cosecha en el reino espiritual. Y cuando tú oras esto bajo la sangre de Jesús, estás haciendo lo mismo. Estás permitiendo que Dios sea tu vengador. Romanos 12, versículo 19 dice: «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». Esto es liberador. Significa que no tienes que cargar el peso de la venganza. No tienes que devolver mal por mal. No tienes que pasar noches en vela planeando cómo herir a quienes te hirieron. Tú simplemente presentas tu caso ante el juez supremo y dejas que él se encargue. Imagina el alivio de soltar ese peso. Imagina la paz de saber que Dios mismo está defendiendo tu causa. Imagina la libertad de perdonar, sabiendo que la justicia divina se encargará de todo. Ahora bien, esto tal vez te haga pensar: ¿no se supone que como cristianos debemos bendecir a quienes nos maldicen? ¿No dijo Jesús que amemos a nuestros enemigos? Absolutamente.
Y aquí no hay contradicción. Cuando oras el Salmo 35, no estás pidiendo destrucción por odio. Estás pidiendo justicia divina para que los planes del mal sean frustrados. Y curiosamente, muchas veces cuando Dios frustra los planes de tus enemigos, ellos terminan arrepintiéndose y convirtiéndose. La mayor victoria no es que tu enemigo sea destruido, es que tu enemigo se convierta y se vuelva tu hermano en Cristo. Pero mientras tanto, necesitas protección. Necesitas que los ataques se detengan. Necesitas que las maldiciones se rompan. Y el Salmo 35 es tu derecho legal como hijo de Dios para reclamar esa protección. Respira profundo nuevamente, porque estamos a punto de adentrarnos en territorios espirituales aún más profundos. Estamos a punto de explorar dimensiones de la sangre de Cristo que transformarán completamente tu comprensión de la guerra espiritual. ¿Estás listo para continuar este viaje? Hay algo que sucede en el mundo invisible cuando la sangre de Jesús se combina con la palabra de Dios declarada en fe. Es como si el cielo y la tierra se alinearan, como si puertas dimensionales se abrieran, como si la realidad misma se reorganizara para cumplir los propósitos divinos. ¿Puedes sentir el peso de lo que estoy diciendo? Déjame llevarte a un lugar de comprensión más profunda. La sangre que Jesús derramó no fue sangre ordinaria. Era sangre divina, sangre sin pecado, sangre que contenía la vida misma de Dios encarnado. Cuando esa sangre tocó la tierra en el Gólgota, algo fundamental cambió en la estructura espiritual del universo. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, no de abajo hacia arriba, lo cual habría indicado esfuerzo humano, sino de arriba hacia abajo, mostrando que fue un acto divino. Ese rasgamiento representaba el acceso directo que ahora tenemos al lugar santísimo. Ya no necesitas sacerdotes intermediarios, ya no necesitas rituales complicados, ya no necesitas sacrificios de animales. La sangre de Jesús te dio acceso directo al trono de la gracia. Detente y absorbe esta verdad por un momento. En este instante, cubierto por esa sangre preciosa, tienes el mismo acceso a Dios que tenía Moisés en el monte Sinaí, el mismo acceso que tenía el sumo sacerdote cuando entraba una vez al año al lugar santísimo. No, en realidad tienes más acceso, porque ellos entraban con temor y temblor. Tú entras con confianza, sabiendo que eres amado, aceptado, justificado. ¿Alguna vez has considerado lo revolucionario que es esto? En el antiguo pacto, si alguien tocaba el arca del pacto sin autorización, moría instantáneamente. Uzza extendió su mano para estabilizar el arca y fue fulminado. Pero bajo el nuevo pacto en la sangre de Cristo, tú puedes acercarte con valentía al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el tiempo de necesidad. Este es el contexto en el que debes entender el poder del Salmo 35. No estás recitando palabras al azar esperando que algo suceda. Estás ejerciendo tu derecho de pacto. Estás activando promesas legales en el tribunal del cielo. Estás presentando tu caso ante un Dios que ya firmó un contrato de sangre, comprometiéndose a defenderte. Y aquí está la parte que muchos pasan por alto. Cuando David escribió el Salmo 35, él operaba bajo el antiguo pacto, un pacto basado en la obediencia a la ley, un pacto donde la sangre de toros y machos cabríos cubría temporalmente los pecados, pero nunca los eliminaba completamente. Un pacto con limitaciones. Pero tú operas bajo el nuevo pacto, un pacto superior basado no en tu obediencia, sino en la obediencia perfecta de Cristo. Un pacto sellado no con sangre animal, sino con sangre divina. Un pacto que no solo cubre tus pecados, sino que los borra completamente, como si nunca hubieran existido. ¿Captas la diferencia de poder aquí? Si el Salmo 35 era efectivo bajo el antiguo pacto, imagina cuánto más efectivo es ahora bajo el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Es como comparar una antorcha con el sol. Ambos dan luz, pero la magnitud es incomparable. Ahora, permíteme mostrarte algo fascinante sobre cómo funciona la brujería.
La brujería opera fundamentalmente a través de la manipulación de fuerzas espirituales mediante rituales, palabras y objetos. Los brujos invocan demonios, hacen pactos con entidades oscuras, utilizan elementos físicos como fotos, ropa, tierra de cementerios, sangre de animales, velas negras. Pronuncian encantamientos, realizan ceremonias en horas específicas. Todo esto tiene el propósito de dirigir energía espiritual negativa hacia una persona específica. Y aquí está la verdad que necesitas entender. Estos ataques son reales. No son imaginación. No son superstición. Son manifestaciones tangibles de fuerzas espirituales operando en el reino invisible. Y si encuentran una puerta abierta en tu vida, pueden causar daño real. Pero escucha esto cuidadosamente. La sangre de Jesús funciona como un cortafuegos espiritual, como un escudo antimisiles del reino celestial. Cuando un ataque de brujería se dirige hacia ti, tiene que atravesar primero la cobertura de la sangre de Cristo, y cuando toca esa sangre, se desintegra, se vuelve impotente, se regresa a su fuente multiplicado. Es como tratar de apagar el sol escupiéndole. Proverbios 26, versículo 2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa nunca vendrá. Esto significa que las maldiciones necesitan una razón legal para adherirse a ti. Necesitan pecado, necesitan puertas abiertas, necesitan tu acuerdo aunque sea inconsciente. Pero cuando estás cubierto por la sangre y operando en obediencia a Dios, no hay causa legal, no hay punto de adherencia. La maldición simplemente vuela alrededor sin poder posarse. Piensa en esto ahora mismo. ¿Cuántas veces te han maldecido y ni siquiera lo sabías porque esa maldición rebotó en tu escudo espiritual? ¿Cuántos ataques nocturnos fueron frustrados por ángeles mientras dormías? ¿Cuántas trampas demoníacas se desarmaron antes de que llegaras? La protección de Dios es más extensa de lo que imaginas. Pero aquí es donde entra la guerra espiritual activa. A veces no es suficiente con tener protección pasiva. A veces necesitas tomar la ofensiva. A veces necesitas contraatacar. No con métodos del mundo, sino con armas espirituales. El Salmo 35 es un contraataque autorizado por Dios. Escucha nuevamente estas palabras poderosas. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. ¿Ves la estrategia espiritual aquí? David está pidiendo que las mismas trampas que prepararon para él se vuelvan contra ellos. Está invocando el principio de siembra y cosecha. Está activando la ley espiritual de reciprocidad. Lo que ellos intentaron hacerle, que les suceda a ellos. Esto no es venganza carnal, es justicia divina en operación. Y cuando tú declaras esto bajo la sangre de Jesús, estás autorizando a Dios para que devuelva los ataques a su fuente. No porque seas malo, sino porque es justo. Porque el bien debe triunfar sobre el mal. Porque la luz debe disipar las tinieblas. Ahora déjame revelarte algo que cambiará tu forma de orar. Cada palabra que pronuncias en el reino espiritual tiene peso, tiene sustancia, tiene poder creativo o destructivo. Santiago 3 compara la lengua con un timón pequeño que dirige un barco grande, con el gobernalle de un fuego que puede incendiar un bosque entero. Tus palabras no son solo sonidos, son decretos espirituales. Cuando declaras el Salmo 35 con fe, no estás simplemente leyendo un texto antiguo. Estás liberando poder creativo en el ámbito invisible. Estás enviando ondas espirituales que reorganizan circunstancias. Estás despachando ángeles a misiones específicas. Estás atando demonios. Estás abriendo puertas celestiales y cerrando puertas infernales. ¿Puedes imaginarlo? Visualiza tu voz resonando no solo en tu habitación, sino en dimensiones espirituales. Ve tus palabras como misiles de luz perforando las tinieblas.
Observa cómo entidades demoníacas asignadas contra ti comienzan a huir despavoridas cuando escuchan el Salmo 35, respaldado por la sangre del Cordero. Porque ellas saben algo crucial. Saben que están derrotadas. Saben que su tiempo es corto. Saben que no pueden ganar contra un Hijo de Dios que conoce su autoridad. Pero espera, porque aquí viene una revelación profunda. La sangre de Jesús no solo te protege, también testifica a tu favor. Hebreos 12, versículo 24, habla de Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué significa que la sangre habla? Significa que en el tribunal celestial, cuando Satanás te acusa día y noche ante Dios, la sangre de Jesús responde con un argumento legal irrefutable. El acusador dice: esta persona pecó. La sangre responde: está perdonada. El acusador dice: merece castigo. La sangre responde: el castigo ya fue pagado. El acusador dice: debería morir. La sangre responde: ya murió en Cristo y resucitó a nueva vida. Cada acusación del enemigo es desmantelada por el testimonio de la sangre. Y cuando tú añades tu voz declarando el Salmo 35, estás uniéndote a ese testimonio. Estás concordando con lo que la sangre ya está diciendo. Estás amplificando el veredicto del cielo. Estás ejecutando la sentencia divina contra tus acusadores. Respira esto profundamente, porque necesitas comprender que no estás solo en esta batalla. Nunca has estado solo. El Padre está por ti. El Hijo murió por ti. El Espíritu Santo vive en ti. Los ángeles están alrededor tuyo. La sangre te cubre. La palabra te respalda. Tienes todo un arsenal celestial a tu disposición. El problema es que muchos cristianos viven como huérfanos espirituales cuando son herederos del reino. Viven mendigando cuando deberían estar reinando. Viven defendiéndose cuando deberían estar avanzando. Aquí es donde el Salmo 35 te reposiciona mentalmente. Cuando David dice: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, él no está suplicando. Está recordándole a Dios su pacto. Está activando su relación de pacto. Es como un hijo que le dice a su padre: papá, estos matones me están molestando. Sé que tú prometiste protegerme. Y Dios responde como cualquier padre amoroso. Se levanta y confronta a los matones. Pero aquí está la parte hermosa. Dios no solo confronta a tus enemigos, los desbarata completamente. Los confunde, los dispersa, los hace tropezar en sus propias trampas. Ahora, permíteme contarte una parábola original que ilustra esto. Había un reino donde vivía un príncipe joven que había olvidado su identidad. Creció entre aldeanos y se comportaba como uno de ellos. Trabajaba como siervo, comía sobras, dormía en el establo. Un día, bandidos comenzaron a atacarlo repetidamente. Él corría y se escondía. Vivía aterrorizado. Hasta que un mensajero del palacio llegó con un mensaje del rey. El mensaje decía: hijo mío, ¿has olvidado quién eres? Eres mi heredero. Toda mi autoridad es tuya. Toda mi riqueza es tuya. Todo mi ejército está a tus órdenes. Deja de comportarte como siervo y asume tu posición como príncipe. El joven leyó el mensaje y algo cambió en su interior. Cuando los bandidos regresaron, él no corrió. Se paró firme y declaró: yo soy hijo del rey, y en su nombre les ordeno que se vayan. Los bandidos, conocedores de la autoridad del rey, huyeron despavoridos, porque sabían que atacar al hijo del rey significaba enfrentar al rey mismo. ¿Entiendes la parábola? Tú eres ese príncipe. Has olvidado tu identidad en Cristo. Has estado viviendo por debajo de tu herencia espiritual. Has estado corriendo de enemigos que deberían estar corriendo de ti. Pero hoy, en este momento, estás recordando quién eres. Estás asumiendo tu posición.
Estás reclamando tu autoridad, y el Salmo 35 es tu decreto oficial como heredero del Rey. Cuando lo declaras, no eres tú hablando, es el Espíritu del Rey dentro de ti emitiendo órdenes reales, y todo el reino invisible debe obedecer. Porque tú no hablas en tu propio nombre, hablas en el nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo el Señor. Filipenses 2, versículos 9 al 11, dice que Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese nombre es tu autoridad legal. Cuando oras en el nombre de Jesús, no es una fórmula mágica al final de la oración. Es la declaración de bajo cuya autoridad estás operando. Es como un policía que dice: «Alto, en nombre de la ley». La ley le da autoridad para detener criminales. El nombre de Jesús te da autoridad para detener demonios. Y la sangre de Jesús es el sello que autentica tu derecho a usar ese nombre. Piensa en esto cuidadosamente. Cualquiera podría decir el nombre de Jesús, pero solo quienes están cubiertos por su sangre, quienes han nacido de nuevo, quienes han entrado en pacto con Él, tienen autoridad legal para invocar ese nombre con poder. Por eso algunos intentan hacer guerra espiritual y fracasan. Están tratando de usar un nombre al cual no tienen derecho de pacto. Es como tratar de retirar dinero de una cuenta bancaria que no es tuya. Pero tú, como hijo de Dios lavado en la sangre del Cordero, tienes cuenta abierta en el banco celestial. Y el Salmo 35 es como un cheque espiritual que estás cobrando. Un cheque firmado por el mismo Dios, con fondos ilimitados respaldándolo. Ahora bien, déjame advertirte sobre algo importante. Esto tal vez te incomode, pero necesitas escucharlo. No puedes jugar con la guerra espiritual. No puedes declarar el Salmo 35 mientras vives en pecado deliberado. No puedes invocar la sangre de Cristo mientras rechazas su señorío. No funciona así. La autoridad espiritual requiere obediencia, requiere rendición, requiere que tu vida esté alineada con la voluntad de Dios. Santiago 4, versículo 7 dice: «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». Nota el orden. Primero sometimiento a Dios, luego resistencia al diablo. Si no hay sometimiento primero, la resistencia no tendrá poder. Es como tratar de usar electricidad sin estar conectado a la fuente de energía. Los cables pueden verse bien, los interruptores pueden estar en su lugar, pero si no hay conexión a la planta eléctrica, no habrá luz. Tu conexión con Dios es tu fuente de poder espiritual. Entonces, antes de declarar guerra contra las tinieblas, asegúrate de estar caminando en la luz. Antes de romper maldiciones sobre tu vida, asegúrate de no estar creando nuevas maldiciones con tu propio pecado. Antes de invocar la sangre de Cristo, asegúrate de estar honrando el sacrificio que esa sangre representa. Esto no es legalismo, es sabiduría espiritual. Porque mira, Dios te ama incondicionalmente, su gracia es infinita, su misericordia es nueva cada mañana, pero su poder fluye a través de canales de obediencia. Su autoridad se delega a quienes se someten a Él. Jesús dijo: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». No es una carga, es protección. Sus mandamientos no son arbitrarios, son diseños de ingeniería divina para tu mayor bien. Cuando los sigues, te posicionas para bendición. Cuando los ignoras, te expones a consecuencias. Tómate un momento para evaluar tu corazón honestamente. ¿Hay áreas de tu vida donde estás resistiendo a Dios? ¿Hay pecados que has estado justificando? ¿Hay hábitos destructivos que no quieres soltar? ¿Hay relaciones que sabes que te alejan de Dios, pero no quieres terminar? ¿Hay adicciones secretas que nadie conoce? No te estoy juzgando. Estoy ayudándote a cerrar puertas legales antes de entrar en batalla. Porque aquí está la realidad.
Puedes declarar el Salmo 35 1000 veces. Puedes escucharlo 7000 veces. Pero si hay puertas abiertas en tu vida, los ataques del enemigo seguirán teniendo efecto. Es como tratar de llenar un balde que tiene agujeros en el fondo. Puedes seguir echando agua, pero nunca se llenará hasta que tape esos agujeros. La buena noticia es que tapar esos agujeros espirituales es simple. No fácil, pero simple. Requiere arrepentimiento genuino. Requiere confesión honesta. Requiere decisión firme de cambiar. Y cuando lo haces, la sangre de Jesús hace su trabajo. Limpia, sella, restaura. Primera de Juan 1, versículo 9. Promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ves las palabras clave? Fiel, justo, perdonar, limpiar, toda maldad. Dios no está esperando que seas perfecto antes de ayudarte. Está esperando que seas honesto, que reconozcas tu necesidad, que vengas a Él tal como estás, y cuando vienes, Él te recibe, te limpia, te restaura, te equipa, te envía de regreso a la batalla, pero ahora completamente armado y protegido. Ahora estás listo para que el Salmo 35 funcione con poder completo en tu vida. Estás listo para ver brujerías desmanteladas, maldiciones rotas, ataques frustrados, enemigos confundidos, puertas abiertas, bendiciones liberadas. Porque finalmente estás operando no en tu propia fuerza, sino en el poder de Cristo que vive en ti. Hay un nivel de guerra espiritual que va más allá de la defensa personal. Es cuando te conviertes en una amenaza tan grande para el reino de las tinieblas que comienzan a asignarte entidades específicas de alto rango. No todos los creyentes llegan a este nivel, pero quienes lo hacen necesitan entender lo que están enfrentando. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener ataques espirituales más intensos que otras? No es casualidad, no es mala suerte. Es proporcional a tu llamado y al daño que puedes causar al reino de Satanás. Piensa en esto por un momento. Si tú solo vas a la iglesia los domingos y vives una fe tibia el resto de la semana, el enemigo te ignora. Eres irrelevante para sus planes. No representas peligro. Pero cuando comienzas a ganar almas para Cristo, cuando comienzas a ayunar y orar, cuando comienzas a operar en dones espirituales, cuando comienzas a influenciar a otros hacia Dios, te conviertes en un objetivo prioritario. Y aquí es donde la intensidad aumenta dramáticamente. De repente surgen problemas financieros inexplicables, enfermedades raras, conflictos relacionales sin causa aparente, tentaciones más fuertes, sueños perturbadores cada noche, una sensación constante de opresión, accidentes casi fatales, oportunidades que se cierran justo antes de materializarse. Si esto te está sucediendo, no te desanimes. Es evidencia de que estás haciendo daño al reino de las tinieblas, pero también significa que necesitas intensificar tu guerra espiritual. Necesitas armas más poderosas. Necesitas estrategias más sofisticadas. Necesitas revelación más profunda de cómo operan estas fuerzas oscuras. Y el Salmo 35 bajo la sangre de Jesús es exactamente esa arma de alto poder que necesitas. Detente aquí y reflexiona. ¿Has notado una escalada en los ataques espirituales últimamente? ¿Has sentido que algo o alguien invisible está obstruyendo sistemáticamente tu progreso? Si la respuesta es sí, presta mucha atención a lo que estoy a punto de revelarte. Las maldiciones generacionales son una de las formas más insidiosas de ataque espiritual porque las heredaste siquiera saberlo. Vienen de pecados cometidos por tus ancestros, de pactos que ellos hicieron, de rituales en los que participaron, de maldiciones pronunciadas sobre tu línea familiar. Éxodo 20, versículo 5 dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación.
Esto no significa que Dios sea injusto. Significa que hay consecuencias espirituales que se transmiten generacionalmente hasta que alguien las rompe con la sangre de Cristo. Tú puedes ser ese alguien. ¿Notas patrones destructivos que se repiten en tu familia? ¿Alcoholismo en cada generación? ¿Divorcios sistemáticos? ¿Pobreza crónica a pesar del trabajo duro? ¿Enfermedades específicas que todos padecen? ¿Muertes prematuras? ¿Depresión o suicidio recurrente? Estos son síntomas de maldiciones generacionales activas. Pero aquí está la verdad gloriosa que el enemigo no quiere que descubras. Gálatas 3, versículo 13 declara: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús ya rompió toda maldición en la cruz. El trabajo está hecho. La victoria está ganada. Pero tú necesitas aplicar ese poder a tu situación específica. Y lo haces declarando tu libertad en Cristo, renunciando a todo pacto ancestral, perdonando a quienes pecaron en tu línea familiar y cubriendo todo con la sangre de Jesús mientras declaras el Salmo 35. Esto es poderoso. Escucha cómo lo harías. Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre de Jesús. Renuncio a todo pacto hecho por mis ancestros con fuerzas de oscuridad. Rompo toda maldición generacional hablada sobre mi línea familiar. Me declaro libre por la sangre del Cordero. Aplico esa sangre preciosa sobre mi vida, mi mente, mi cuerpo, mi familia, mis finanzas, mi destino. Y ahora declaro el Salmo 35 como mi decreto de libertad. ¿Sientes el peso espiritual de esas palabras? No son fórmulas mágicas, son declaraciones legales en el tribunal del cielo. Estás presentando evidencia de tu redención. Estás invocando el sacrificio de Cristo como tu fundamento legal. Estás ejecutando el veredicto que ya fue emitido en el Calvario. Y cuando lo haces con fe genuina, cosas comienzan a romperse en el ámbito invisible. Cadenas que te ataron por décadas se parten. Techos de vidrio sobre tu prosperidad se quiebran. Fortalezas mentales se derrumban. Opresión levanta. Paz fluye. Puertas que estaban cerradas se abren. Pero necesitas persistencia. Necesitas constancia. Aquí es donde entra el principio de escuchar el Salmo 35 7 veces. No es porque Dios no te escuchó la primera vez. Es porque tú necesitas saturar tu mente, tu espíritu y tu atmósfera con esa palabra. Cada vez que lo escuchas, estás reprogramando tu mente con verdad bíblica. Estás desplazando mentiras del enemigo con promesas de Dios. Estás construyendo fe. Estás fortaleciendo tu resolución. Estás intensificando la presencia de Dios alrededor tuyo. Es como sumergir un trapo sucio en agua limpia repetidamente hasta que toda la suciedad sale. Tu mente ha estado expuesta a palabras de maldición, pensamientos negativos, mentiras demoníacas durante años o tal vez décadas. Una sola exposición a la verdad no es suficiente para deshacer todo ese daño. Necesitas exposición repetida. Necesitas inmersión total. 7 veces es un número divino de inmersión completa. Ahora déjame llevarte más profundo en la revelación de la sangre, porque hay aspectos de la sangre de Cristo que la mayoría de los cristianos nunca exploran. Y estos aspectos son cruciales para la guerra espiritual efectiva. La sangre de Jesús tiene 7 funciones principales. Primero, limpia de todo pecado. Ya hablamos de esto, pero no es solo perdón teológico. Es limpieza espiritual real que remueve manchas invisibles que atraían demonios. Segundo, justifica. Romanos 5, versículo 9, dice que siendo justificados por su sangre, seremos salvos de la ira. Justificación significa que Dios te ve como si nunca hubieras pecado. Es más que perdón, es eliminación completa del registro. Tercero, redime. Efesios 1, versículo 7, declara que tenemos redención por su sangre.
Redención significa comprar de regreso algo que fue vendido. Tú fuiste vendido al pecado. Cristo te compró de regreso con su sangre. Ahora perteneces a Él, no al enemigo. ¿Estás siguiendo la progresión del poder aquí? Cuarto, santifica. Hebreos 13, versículo 12, dice que Jesús padeció fuera de la puerta para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Santificar significa apartar para uso sagrado. Ya no eres común, eres consagrado, separado, santo. Quinto, hace paz. Colosenses 1, versículo 20, revela que Dios hizo paz mediante la sangre de su cruz. Paz con Dios, paz contigo mismo, paz que sobrepasa todo entendimiento, paz en medio de la tormenta. Sexto, da acceso. Hebreos 10, versículo 19, afirma que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ya hablamos de esto, pero es tan poderoso que merece repetición. Acceso directo e inmediato a la presencia de Dios. Y séptimo, testifica. La sangre habla a tu favor constantemente en el cielo. ¿Ves cómo cada función construye sobre la anterior? Cuando declaras el Salmo 35 bajo este entendimiento completo de la sangre, no estás solo pidiendo protección. Estás activando todas estas 7 funciones simultáneamente. Estás siendo limpiado mientras oras, justificado mientras declaras, redimido mientras invocas, santificado mientras clamas, pacificado mientras proclamas, accedes mientras cantas, y la sangre testifica mientras tú hablas. Es una sinfonía espiritual de poder multidimensional. Ahora, permíteme mostrarte algo sobre los ataques nocturnos específicamente, porque muchos creyentes sufren principalmente durante la noche. Sueños perturbadores, parálisis del sueño, sensación de presencias malignas, pesadillas recurrentes, agotamiento al despertar. ¿Por qué la noche? Porque es cuando tu mente consciente descansa y tu espíritu queda más expuesto. Es cuando las defensas naturales bajan. Es cuando el mundo físico se aquieta y el mundo espiritual se vuelve más activo. Los brujos lo saben. Por eso muchos rituales se hacen de noche. Por eso la hora bruja es entre las 3 y las 4 de la madrugada, burlándose de la hora en que Jesús murió. Pero tú tienes protección disponible. El Salmo 91 habla del terror nocturno. El Salmo 4 habla de dormir en paz. El Salmo 3 habla de despertarse porque Jehová sustenta. Y el Salmo 35 declara: sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Combina estos salmos con la sangre de Cristo antes de dormir. Haz esto. Antes de acostarte, declara verbalmente sobre tu habitación: cubro este cuarto con la sangre de Jesús. Ninguna entidad maligna tiene permiso de entrar. Ángeles de Dios rodean mi cama. El Espíritu Santo me guarda mientras duermo. Y declaro el Salmo 35 sobre toda persona, espíritu o ritual enviado contra mí esta noche. ¿Puedes sentir el poder de esa declaración? No es superstición, es guerra espiritual estratégica. Estás estableciendo perímetro de seguridad. Estás marcando territorio. Estás notificando al mundo invisible que este espacio está bajo jurisdicción celestial. Y funciona. Miles de creyentes testifican de transformación radical en su calidad de sueño después de implementar esta práctica. Ahora bien, hablemos de algo incómodo pero necesario: los objetos malditos en tu casa. Segunda de Reyes 23 relata cómo el rey Josías removió todos los objetos de idolatría del templo y los destruyó. Hechos 19 describe cómo nuevos creyentes en Éfeso quemaron sus libros de magia valuados en 50,000 piezas de plata. Si ellos tuvieron que deshacerse de objetos malditos, ¿qué te hace pensar que tú no? Objetos malditos son cualquier cosa consagrada a entidades espirituales oscuras o usada en prácticas ocultas.
estatuas de deidades paganas, imágenes de santos que se veneran, amuletos de protección, libros de magia o brujería, juegos de Ouija, cartas de tarot, pirámides de cristales para energía, dreamcatchers con símbolos paganos, artesanías compradas en lugares de rituales, ropa o joyas de personas que practicaban ocultismo. Estos objetos son puertas abiertas para actividad demoníaca. Detente y evalúa honestamente. ¿Hay algo en tu casa que podría clasificarse así? ¿Ese collar que te dio tu abuela que practicaba santería? ¿Esa estatua decorativa que compraste en ese templo budista? ¿Esos libros de astrología que coleccionabas antes de conocer a Cristo? No importa el valor sentimental o monetario. Si está maldito, debe irse. Y no lo regales, no lo vendas, destrúyelo. Quémalo si es posible, porque regalarlo solo transfiere la maldición a otra persona. Cuando limpias tu casa física de objetos malditos, Luego declaras el Salmo 35. Estás creando un ambiente espiritualmente puro, donde la presencia de Dios puede fluir sin obstáculos. Es como destapar cañerías. El agua, el Espíritu Santo, siempre estuvo disponible, pero las tuberías estaban obstruidas. Ahora hablemos de la importancia del ayuno en combinación con el Salmo 35. Jesús dijo en Mateo 17, versículo 21, que cierto género de demonios no sale sino con oración y ayuno. Esto indica niveles de resistencia espiritual. Algunos ataques requieren más potencia de fuego espiritual. El ayuno no cambia a Dios, te cambia a ti. Te sensibiliza espiritualmente, quebranta tu carne, fortalece tu espíritu, intensifica tu enfoque, demuestra seriedad. Cuando ayunas mientras escuchas el Salmo 35, estás combinando armas espirituales. Es como usar artillería pesada en lugar de pistolas. No tiene que ser un ayuno largo. Puede ser un día, medio día. Un ayuno de Daniel donde eliminas ciertos alimentos. Lo importante es la intención del corazón. Estás diciendo, Dios, esto es tan importante para mí que estoy dispuesto a sacrificar comodidad física para ganar victoria espiritual. Y Dios honra esa determinación. Ahora permíteme contarte otra parábola original para ilustrar algo crucial. Había un granjero que plantó un huerto, trabajó duro, preparó la tierra, sembró semillas buenas, regó fielmente, pero cada año, justo antes de la cosecha, algo destruía sus cultivos. Plagas inexplicables, enfermedades de plantas, sequías localizadas solo sobre su tierra mientras las fincas vecinas prosperaban. El granjero se frustró, oró, trabajó más duro, pero el patrón continuaba, hasta que un día, cavando en su propiedad, encontró algo enterrado, una caja antigua. Dentro había objetos extraños, huesos, escritos en idiomas desconocidos. El dueño anterior de la tierra había hecho rituales allí. El granjero destruyó todo, limpió la tierra, consagró su propiedad a Dios. Y esa misma temporada tuvo la cosecha más abundante de su vida. ¿Entiendes la lección? A veces tus oraciones no están siendo respondidas no porque Dios no quiera bendecirte, sino porque hay cosas enterradas en tu pasado, en tu línea familiar, en tu ambiente, que están bloqueando las bendiciones. Necesitas excavarlas, exponerlas, destruirlas y consagrar todo a Dios. El Salmo 35 es parte de ese proceso de consagración y limpieza espiritual profunda. Ahora bien, hay algo más que necesitas entender sobre la persistencia en la oración. Lucas 18 cuenta la parábola de la viuda persistente que seguía viniendo al juez injusto hasta que él le hizo justicia. Jesús usó esta historia para enseñar que debemos orar siempre y no desmayar. Si una viuda pudo vencer a un juez injusto con persistencia, ¿cuánto más tu Padre Celestial justo te dará justicia cuando clamas a Él día y noche? La clave está en las palabras día y noche, constancia, persistencia. No te rindes después de una oración. Por eso, escuchar el Salmo 35 7 veces en un periodo es tan efectivo. Estás demostrando persistencia.
Estás mostrando que no vas a renunciar. Estás probando que tienes fe real, no solo emocionalismo temporal. Y Dios responde a esa clase de fe. Esa fe que se aferra, esa fe que no suelta, esa fe que dice, no me iré hasta que me bendigas. Recuerda a Jacob luchando con el ángel del Señor. El ángel dijo, déjame ir. Jacob respondió, no te soltaré hasta que me bendigas. Y Dios lo bendijo, lo transformó. Le cambió el nombre a Israel, que significa príncipe con Dios. Cuando declaras el Salmo 35 con esa misma tenacidad, estás activando ese espíritu de Jacob, ese espíritu que no acepta no por respuesta, ese espíritu que lucha hasta obtener victoria. Y las fuerzas de oscuridad no pueden resistir ese nivel de determinación respaldado por la sangre de Cristo. Eventualmente tienen que ceder, tienen que retirarse, tienen que soltar lo que han estado robando de tu vida. Entonces respira profundo otra vez, porque estás a punto de entrar en los niveles más profundos de revelación sobre cómo aplicar este salmo para victoria completa y permanente. Existe un principio espiritual que pocos comprenden verdaderamente. Cada victoria en el reino invisible debe ser mantenida. No basta con ganar la batalla una vez. Necesitas establecer dominio, consolidar territorio, fortificar posiciones conquistadas. ¿Por qué crees que Israel tuvo que rodear Jericó durante 7 días? Un día habría sido suficiente para Dios. Él podía derribar esos muros con un pensamiento. Pero los 7 días no eran para Dios, eran para Israel, para que aprendieran perseverancia, para que desarrollaran fe corporativa, para que establecieran un patrón de obediencia que usarían en todas las batallas futuras. El mismo principio se aplica a tu guerra espiritual personal. Cuando escuchas el Salmo 35 repetidamente bajo la cobertura de la sangre de Jesús, no estás solo repeliendo ataques, estás estableciendo una atmósfera espiritual permanente alrededor de tu vida. Estás creando una frecuencia celestial que las tinieblas no pueden penetrar. Piensa en esto cuidadosamente. El reino espiritual opera con leyes tan reales como las leyes físicas. Hay leyes de autoridad, leyes de pacto, leyes de siembra y cosecha, leyes de fe, leyes de palabras habladas. Y una de las más poderosas es la ley de persistencia declarativa. Cuando declaras algo una vez, plantas una semilla espiritual. Cuando lo declaras repetidamente con fe, estás regando esa semilla, estás protegiéndola, estás nutriéndola hasta que produzca fruto visible en el mundo natural. Apocalipsis 12, versículo 11 dice que los creyentes vencieron al acusador por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Nota que son 2 elementos, sangre y palabra. Ambos son necesarios. La sangre sin palabra es pasiva. La palabra sin sangre carece de fundamento legal. Pero cuando combinas la sangre de Cristo con la palabra declarada en fe, creas una fuerza espiritual imparable. Y el Salmo 35 es precisamente eso, palabra poderosa declarada bajo autoridad de sangre. Ahora déjame revelarte algo sobre los diferentes tipos de maldiciones y cómo el Salmo 35 las desmantela. Primero están las maldiciones verbales, palabras de muerte habladas sobre ti. Tal vez un padre en ira te dijo, nunca serás nada. Un maestro declaró, eres un fracaso. Una expareja maldijo, nunca encontrarás el amor verdadero. Estas palabras tienen poder espiritual porque las palabras crean realidades. Proverbios 18, versículo 21 declara, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Cada maldición verbal hablada sobre ti es como un programa de software malicioso corriendo en segundo plano en tu mente. Influencia tus decisiones, limita tus expectativas, sabotea tus esfuerzos, hasta que la desarmas con la verdad de Dios. El Salmo 35 contrarresta estas maldiciones verbales específicamente cuando dice, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás los que mi mal desean.
Estás declarando que toda palabra de muerte regresa al que la envió, que toda maldición verbal pierde su poder sobre ti. Segundo están las maldiciones rituales. Estas son más serias porque involucran ceremonias específicas, objetos consagrados, invocación de entidades demoníacas. Alguien pagó un brujo para hacerte daño. Realizaron un ritual con tu foto, tu nombre, elementos de tu persona. Estas maldiciones tienen más peso espiritual que las verbales porque hay un pacto demoníaco activado. Pero escucha esto cuidadosamente. El pacto que ellos tienen con demonios es infinitamente inferior al pacto que tú tienes con el Dios Todopoderoso. Su pacto está firmado con sangre de animales o sangre humana contaminada por pecado. Tu pacto está firmado con la sangre sin mancha del Cordero de Dios. No hay comparación de poder. Cuando el Salmo 35 dice, «Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale quebrantamiento de improviso», está describiendo exactamente estos rituales ocultos. Redes espirituales, hoyos cavados en ceremonias nocturnas, trampas invisibles puestas para capturar tu destino. Y estás declarando que esas mismas trampas se activen contra quienes las pusieron. Que el quebrantamiento que planearon para ti les sobrevenga a ellos. No por venganza tuya, sino por justicia divina. Tercero están las maldiciones generacionales que ya mencionamos. Pero hay un nivel más profundo aquí. Algunas maldiciones generacionales vienen de pecados obvios. Idolatría, brujería, inmoralidad sexual. Pero otras vienen de pactos ocultos que ni siquiera tu familia conoce. Pactos hechos por ancestros hace generaciones a cambio de riqueza, poder o protección. Estos son los más difíciles de identificar porque sus efectos son sutiles. Prosperidad en un área pero fracaso sistemático en otra. Éxito profesional pero destrucción matrimonial. Salud física pero enfermedad mental recurrente. ¿Estás viendo patrones así? Si es así, necesitas declarar específicamente: renuncio y rompo todo pacto ancestral hecho con fuerzas de oscuridad. Cancelo todo contrato espiritual firmado por mis antepasados. Aplico la sangre de Jesús sobre mi línea generacional completa, pasado, presente y futuro. Y declaro el Salmo 35 sobre toda entidad demoníaca reclamando derechos sobre mi familia. Esto es poderoso, porque estás ejerciendo tu autoridad como sacerdote de tu hogar. Estás representando a tu familia ante Dios. Estás rompiendo cadenas que han esclavizado a generaciones. Y cuando lo haces, no solo te liberas tú, liberas a tus hijos, a tus nietos, a generaciones futuras que ni siquiera han nacido. Respira esto profundamente. El alcance de tu liberación es más grande de lo que imaginas. Ahora, hay algo crucial sobre el momento adecuado para declarar el Salmo 35. Puedes declararlo en cualquier momento, pero hay momentos de mayor poder espiritual. Las primeras horas de la mañana, antes que el mundo despierte. Tu espíritu está fresco, las distracciones son mínimas, la atmósfera está quieta. Es el tiempo que Jesús elegía para orar. Marcos 1, versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si Jesús, siendo Dios encarnado, necesitaba ese tiempo de oración matutina, ¿cuánto más tú? Declara el Salmo 35 en la mañana y estás estableciendo victoria sobre todo ese día. Estás poniendo un escudo antes de salir a enfrentar el mundo. Estás programando tu mente con verdad antes de que las mentiras del día te bombardeen. También hay poder en declararlo antes de dormir. Estás sellando tu noche. Estás cerrando puertas a ataques nocturnos. Estás invitando la presencia de Dios a tu descanso. Y si estás en una batalla espiritual intensa, decláralo 7 veces en un solo día. Sumérgete completamente. Satura tu atmósfera. Inunda tu mente con la palabra. No hay regla rígida. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Él te mostrará cuándo y cómo usar esta arma.
Ahora permíteme hablarte sobre algo que raramente se enseña: la diferencia entre ataduras y fortalezas. Una atadura es un hábito o adicción que controla tu comportamiento: alcohol, pornografía, drogas, comida, relaciones tóxicas, gastos compulsivos. Son cadenas externas que necesitas romper. Una fortaleza es un sistema de pensamiento erróneo arraigado en tu mente. Son creencias falsas tan profundas que moldean toda tu realidad. Mentalidad de víctima, complejos de inferioridad, creencia de que Dios no te ama, convicción de que nunca prosperarás, pensamientos suicidas recurrentes. Segunda de Corintios 10, versículo 4, dice: «Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra él». Conocimiento de Dios. Las fortalezas son estructuras mentales construidas por años de mentiras. No se derriban fácilmente. Requieren bombardeo sostenido con verdad. Y aquí es donde la repetición del Salmo 35 se vuelve estratégica. Cada vez que lo escuchas, estás golpeando esas fortalezas. Estás haciendo grietas en esas murallas mentales. Estás introduciendo luz en lugares de oscuridad mental. Poco a poco, escucha tras escucha, declaración tras declaración, esas fortalezas comienzan a tambalearse, hasta que finalmente se derrumban. Y cuando caen, experimentas un nivel de libertad que ni siquiera sabías que era posible. Pensamientos que te atormentaron por años simplemente desaparecen. Miedos que te paralizaron se evaporan. Limitaciones autoimpuestas se disuelven. ¿Puedes imaginarlo? ¿Puedes visualizar tu mente completamente libre? Eso es lo que Dios quiere para ti. No solo libertad de ataques externos, sino libertad interna. Libertad en tu mente, en tus emociones, en tu identidad. Ahora hablemos de un aspecto del Salmo 35 que es particularmente poderoso. El versículo que dice: «Alégrense y gócense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo». Esto es profundo, porque no solo pides destrucción de tus enemigos, pides bendición para tus aliados. En guerra espiritual necesitas aliados, necesitas hermanos y hermanas que oren por ti, que te apoyen, que estén de tu lado. Y cuando declaras esta parte del Salmo, estás invocando bendición sobre ellos. Estás diciendo: Dios, que aquellos que me apoyan sean alegres, que sean bendecidos, que vean tu gloria. Esto crea una comunidad espiritual de cobertura alrededor tuyo, y hay poder exponencial en oración corporativa. Mateo 18, versículo 19 promete: «Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos». Cuando tienes personas orando contigo, no es 1 más 1 igual a 2. Es 1 más 1 igual a 100. Porque Dios multiplica sobrenaturalmente el poder de acuerdo. Entonces no pelees solo. Busca cobertura espiritual. Pide a creyentes maduros que oren por ti mientras declaras el Salmo 35. Ahora déjame revelarte algo sobre el versículo final del Salmo 35. Dice: «Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día». Esto es intencional. David termina con alabanza. No termina con peticiones. No termina con quejas. Termina declarando que hablará de la justicia de Dios todo el día. ¿Por qué? Porque la alabanza es un arma espiritual que paraliza al enemigo. Satanás no puede operar en atmósfera de adoración genuina. Los demonios huyen de la presencia de Dios y la alabanza invita a esa presencia. Segunda de Crónicas 20 cuenta cómo el rey Josafat enfrentó ejércitos masivos. En lugar de pelear militarmente, puso cantores al frente del ejército alabando a Dios. Y mientras alababan, Dios emboscó a sus enemigos y fueron destruidos sin que Israel peleara. La alabanza activa intervención sobrenatural.
Entonces, cuando terminas de escuchar el Salmo 35, no te quedes en silencio. Comienza a alabar, a adorar, a magnificar el nombre de Jesús, a exaltar su poder, a celebrar su victoria. Esto sella todo lo que declaraste, lo confirma, lo establece en el reino espiritual. Ahora bien, necesito advertirte sobre algo. Después de declarar el Salmo 35 poderosamente, es probable que enfrentes contraataques temporales. No te alarmes, es normal. Cuando perturbas el reino de las tinieblas, ellos responden. Cuando desmantelan maldiciones, los demonios intentan intimidarte para que te rindas. Pueden intensificar síntomas temporalmente, aumentar presión, crear nuevas crisis. Esto no significa que el salmo no funcionó. Significa exactamente lo opuesto. Funcionó tan bien que el enemigo está desesperado. Es como cuando sacas un avispero. Las avispas se vuelven más agresivas temporalmente antes de dispersarse completamente. No retrocedas en este punto. Mantente firme. Continúa declarando. Continúa creyendo. Porque el quiebre está cerca. Santiago 1, versículos 2 al 4 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La prueba viene antes de la promoción. La presión viene antes del quiebre. La noche más oscura viene justo antes del amanecer. Entonces, cuando veas intensificación temporal de ataques después de declarar el Salmo 35, sonríe, porque sabes que la victoria está cerca. Es como una mujer en labor de parto. El dolor más intenso viene justo antes del nacimiento. Y cuando nace el bebé, el dolor se olvida por el gozo. Tu liberación completa está por nacer. No te rindas en las contracciones finales. Ahora quiero contarte una última parábola original antes de llevarte al cierre. Había un reino donde un príncipe joven había sido secuestrado de niño y criado como esclavo. Creció sin saber su verdadera identidad. Trabajaba en condiciones terribles. Era maltratado. Vivía en pobreza y miseria. Un día, el rey, su padre, lo encontró. Le reveló quién era realmente. Le mostró su certificado de nacimiento real. Le explicó que todo el reino le pertenecía como heredero legítimo. Pero el príncipe había vivido tanto tiempo como esclavo que no podía creer la verdad. Seguía comportándose como esclavo aunque legalmente era príncipe. Seguía viviendo en la choza de esclavos aunque tenía derecho al palacio. Hasta que un consejero sabio le dijo: «Hijo, tienes que hacer algo más que saber tu identidad. Tienes que declararla. Tienes que actuar conforme a ella. Tienes que ejercer tu autoridad real». El príncipe comenzó a declarar todos los días: «Yo soy hijo del rey. Yo soy heredero del reino. Yo tengo autoridad real». Poco a poco, su mentalidad cambió. Comenzó a caminar diferente, a hablar diferente, a tomar decisiones diferentes, y eventualmente reclamó su palacio, asumió su posición y reinó con justicia y poder. ¿Ves la aplicación? Tú eres ese príncipe. Has vivido como esclavo espiritual aunque eres hijo del Rey de Reyes. Has aceptado ataques, maldiciones y limitaciones que no tienen derecho legal sobre ti. El Salmo 35 es tu declaración de identidad real. Es tu ejercicio de autoridad heredada. Es tu reclamación del territorio que te pertenece. Cada vez que lo declaras, estás recordándote a ti mismo quién eres realmente. Estás entrenando tu mente para pensar como realeza espiritual. Estás caminando en la autoridad que Jesús ya te delegó. Y eventualmente, tu realidad externa se alineará con tu identidad interna. Las maldiciones se romperán permanentemente. Los ataques cesarán. Las puertas se abrirán. La prosperidad fluirá. La paz reinará. Y caminarás en la plenitud de todo lo que Dios destinó para ti desde antes de la fundación del mundo. Respira profundamente ahora, porque estamos a punto de entrar en el cierre más poderoso de todo este mensaje.
Un cierre que consolidará todo lo que has aprendido y te lanzará hacia tu destino victorioso. Hemos llegado al momento más crítico de este viaje espiritual. Todo lo que has escuchado hasta ahora ha sido preparación, cimientos, revelación progresiva. Pero ahora viene la activación. El momento donde todo lo aprendido se convierte en poder viviente en tus manos. ¿Estás listo para cruzar el umbral de la religión hacia la realidad del reino? Porque hay una diferencia monumental entre conocer verdades espirituales y vivirlas, entre entender principios y aplicarlos, entre escuchar palabras poderosas y convertirlas en tu experiencia diaria. Y aquí es donde la goma toca el camino, como dicen. Déjame pintarte una imagen final de lo que sucede cuando realmente abrazas el poder del Salmo 35 bajo la sangre de Jesús. Imagina despertar cada mañana sin esa sensación de opresión que te ha acompañado por años, sin ese peso invisible sobre tus hombros, sin esas voces mentales que te dicen que no eres suficiente, que no lo lograrás, que estás destinado al fracaso. Imagina mirar al espejo y ver lo que Dios ve, no tus defectos, no tus errores pasados, sino un hijo amado, una hija preciosa, un heredero del reino, alguien por quien Cristo consideró que valía la pena morir. Imagina caminar por la vida con la confianza tranquila de saber que el Dios del universo está peleando tus batallas, que no estás solo, que nunca has estado solo, que ángeles te rodean, que la sangre de Cristo te cubre, que cada ataque del enemigo solo lo hace más débil mientras te hace más fuerte a ti. Esa no es fantasía, esa es tu herencia legal en Cristo. Y el Salmo 35 es una de las llaves que desbloquea esa herencia. Pero escucha esto cuidadosamente porque es crucial. No puedes usar esta verdad como fórmula mágica. No puedes tratarla como superstición cristianizada. No puedes simplemente reproducir audio del Salmo 35 en el fondo mientras vives como quieras y esperar resultados. Esto requiere algo de ti. Requiere corazón rendido. Requiere obediencia genuina. Requiere fe activa. Requiere que alineas tu vida con los principios del reino de Dios. Porque mira, Dios no es un genio en una lámpara que aparece cuando frotas las palabras correctas. Él es tu Padre amoroso que está invitando a una relación profunda, que quiere transformarte, no solo bendecirte, que está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Entonces, cuando declaras el Salmo 35, hazlo desde un corazón que genuinamente busca a Dios, desde una vida que está tratando de honrarle. No tienes que ser perfecto, nadie lo es, pero sí tienes que ser sincero. David no era perfecto, cometió adulterio, cometió asesinato, mintió, pero su corazón genuinamente buscaba a Dios, y Dios lo llamó varón conforme a su corazón. Eso es lo que Dios busca, corazones que lo anhelan, corazones dispuestos a cambiar, corazones quebrantados sobre el pecado pero llenos de fe en su misericordia. Si ese es tu corazón, entonces todo lo que hemos discutido funcionará poderosamente en tu vida. Ahora déjame darte una estrategia práctica de implementación, porque revelación sin aplicación es información inútil. Aquí está lo que vas a hacer en los próximos 7 días. Día 1. Limpieza espiritual completa. Examina tu casa. Identifica y destruye todo objeto maldito. Confiesa todo pecado conocido. Perdona a toda persona que te ha herido. Renuncia a todo pacto ancestral. Declara tu casa y tu vida limpias por la sangre de Cristo. Día 2. Declara el Salmo 35 7 veces durante el día. Mañana, mediodía, tarde, noche. Sumérgete en sus palabras. Medita en su significado. Visualiza la victoria que describe. Escríbelo en papel si eso te ayuda a enfocarte. Día 3. Ayuno parcial. Elimina una comida. Usa ese tiempo para oración adicional. Lee todo el Salmo 35 en voz alta múltiples veces.
Agrega tus propias declaraciones personalizadas basadas en su contenido. Día 4. Busca cobertura espiritual. Contacta a hermanos maduros en la fe. Pídeles que oren específicamente por tu liberación. No tienes que dar todos los detalles. Solo pide oración por rompimiento de maldiciones y victoria espiritual. Día 5. Intensifica la alabanza. Dedica tiempo extendido a adoración. Canta, danza si te sientes guiado. Declara la grandeza de Dios. Magnifica su nombre. Crea atmósfera de presencia divina en tu espacio. Día 6. Observa y documenta. Escribe en un diario cualquier cambio que notes. Sueños diferentes, sensaciones de paz, puertas que se abren, ataques que cesan, pensamientos más claros. Anota todo. Día 7. Acción de gracias y consolidación. Agradece a Dios por la victoria aunque aún no la veas completamente manifestada. Declara que está hecha en el reino espiritual y se está manifestando en el natural. Continúa declarando el Salmo 35, pero ahora desde posición de victoria, no de súplica. ¿Ves la progresión? Limpieza, inmersión, sacrificio, comunidad, adoración, observación, gratitud. Este es un protocolo espiritual probado. Miles lo han seguido y han experimentado transformación radical. Pero déjame advertirte nuevamente. El enemigo no va a estar feliz con esto. Va a intentar interrumpirte. Va a traer distracciones, emergencias falsas, cansancio inusual, resistencia mental, dudas, miedos. Anticipa eso. Y decide ahora mismo que no importa qué venga, completarás los 7 días. Porque tu libertad vale 7 días de incomodidad. Tu destino vale 7 días de disciplina. Tu familia vale 7 días de guerra enfocada. Y aquí está la verdad hermosa. Después de esos 7 días, no termina. Es solo el comienzo. Has establecido un patrón. Has creado un nuevo hábito espiritual. Has construido músculo espiritual. Continúa declarando el Salmo 35 regularmente. Tal vez no 7 veces diarias, pero al menos una vez. Manténlo como parte de tu arsenal de oración. Úsalo cuando sientas ataques. Úsalo preventivamente. Úsalo por otros. Sí, puedes declararlo por tus hijos, por tu cónyuge, por tus padres, por tu pastor, por tu nación, adaptando las palabras apropiadamente. El poder no está limitado a aplicación personal. Es transferible, es multiplicable. Ahora quiero hablarte sobre algo que va a cambiar radicalmente tu perspectiva. La mayoría de los creyentes viven reactivamente. Esperan a ser atacados para defenderse. Esperan crisis para orar. Esperan síntomas de maldición para buscar liberación. Pero Dios te llama a vivir proactivamente, a establecer defensa antes del ataque, a saturar tu vida con la palabra antes de las crisis, a caminar en victoria continua, no en ciclos de derrota y recuperación. El Salmo 35, declarado regularmente, crea un perímetro de protección permanente. Es como vacunarse contra enfermedades espirituales. Estás inoculando tu vida con la verdad de Dios, de tal manera que cuando vengan los ataques, tu sistema espiritual ya sabe cómo responder. Esto es sabiduría de alto nivel. Esto es madurez espiritual. Efesios 6 te dice que te pongas toda la armadura de Dios. No dice, ponte la armadura cuando veas peligro. Dice, póntela, mantenta puesta, vive con ella. De la misma manera, el Salmo 35 no debe ser un recurso de emergencia. Debe ser parte de tu estilo de vida espiritual. Ahora permíteme llevarte a un lugar de encuentro profundo con Dios antes de cerrar. Cierra tus ojos por un momento. Solo tú y Dios. Visualiza esto conmigo. Estás de pie ante el trono de gracia, el trono descrito en Apocalipsis, brillante, majestuoso,
rodeado de criaturas celestiales adorando continuamente. Pero no estás atemorizado, porque la sangre de Jesús te ha dado acceso. Eres bienvenido aquí. Jesús está sentado a la diestra del Padre, y cuando te ve, sonríe, porque tú eres su hermano, su hermana, coheredero, amado. El Padre te mira con ojos de amor infinito, ojos que ven todo tu pasado, y aún así te aman completamente. Ojos que ven tu futuro glorioso y están emocionados de verlo manifestarse. El Espíritu Santo te rodea como niebla santa, gentil, poderoso, consolador, guía. Y en este lugar presentas tu caso. Dices: Padre, vengo bajo la sangre de tu Hijo. Vengo reclamando las promesas del Salmo 35. Vengo declarando victoria sobre todo ataque del enemigo. Vengo pidiendo justicia divina contra quienes me maldicen. Vengo confiando en tu poder para defenderme. Y escuchas la respuesta, no con oídos naturales, sino con tu espíritu. Una voz que resuena en lo profundo de tu ser, firme, amorosa, autoritativa. La voz dice: Hijo, hija, yo te he escuchado. Tus enemigos son mis enemigos, tus batallas son mis batallas, y yo nunca pierdo. Ve en paz, ve en victoria, porque yo estoy contigo. Abre tus ojos. Eso no fue imaginación. Ese fue un encuentro real con el Dios viviente en el reino espiritual. Y algo cambió en ese momento. Algo se activó. Algo se estableció en los lugares celestiales. Tu vida nunca será la misma, porque has aprendido algo que la mayoría de los cristianos nunca aprende. Has descubierto que no eres víctima de las circunstancias. No eres esclavo del destino. No eres prisionero de maldiciones generacionales. Eres hijo del Dios Altísimo. Eres embajador del reino de luz. Eres heredero de promesas eternas. Eres vencedor por la sangre del Cordero. Y ahora que lo sabes, ahora que lo crees, ahora que lo vives, todo cambia. Las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse. Las bendiciones que estaban bloqueadas comienzan a fluir. Las relaciones que estaban rotas comienzan a sanar. La salud que estaba comprometida comienza a restaurarse. Las finanzas que estaban estancadas comienzan a multiplicarse. No porque hayas pronunciado palabras mágicas, sino porque finalmente te alineaste con la voluntad y el poder de Dios. Finalmente entraste en tu herencia. Finalmente asumiste tu posición, y el cielo responde a esa posición. Ahora quiero dejarte con una comisión final, porque lo que has recibido no es solo para ti, es para que lo compartas, es para que lo enseñes, es para que lo transmitas. ¿Cuántas personas en tu esfera de influencia están sufriendo bajo maldiciones sin saber que hay solución? ¿Cuántos están siendo atacados sin saber cómo defenderse? ¿Cuántos están viviendo derrotados cuando podrían estar victoriosos? Dios te ha revelado esta verdad no solo para tu beneficio, sino para que seas libertador de otros. Entonces, después de experimentar tu propia victoria, comparte esta revelación. Enseña a otros sobre el poder del Salmo 35. Testifica de lo que Dios ha hecho en tu vida. Sé voz para los que no saben, porque el reino de Dios avanza cuando creyentes equipados liberan a creyentes en esclavitud. Imagina el impacto multiplicador. Tú experimentas liberación. Enseñas a 5 personas. Ellas enseñan a 5 cada una. En pocas generaciones, miles están caminando en victoria. Esa es la visión del reino. No acumular bendición para ti mismo, sino ser canal de bendición para multitudes. Y finalmente, quiero que entiendas esto. El Salmo 35 es poderoso. La sangre de Jesús es infinitamente poderosa. Pero lo más poderoso de todo es tu relación con el Dios vivo. No persigas solo beneficios espirituales. Persigue al dador. No busques solo liberación. Busca al libertador. No anheles solo la victoria.
Anhela al Rey victorioso, porque al final lo más valioso no es vivir sin maldiciones, es vivir con Dios. Lo más importante no es estar protegido de ataques, es estar en presencia del protector. La máxima bendición no es prosperidad material, es conocer íntimamente a Jesucristo. Entonces usa el Salmo 35. Aplica la sangre de Cristo, camina en victoria, pero sobre todo, enamórate de Jesús. Dedica tu vida a conocerlo, invierte tu tiempo en su presencia. Permite que Él te transforme de gloria en gloria, porque cuando lo tienes a Él, tienes todo, y nada ni nadie puede quitarte lo que realmente importa. Las maldiciones pueden intentar destruirte, los ataques pueden venir, las crisis pueden surgir, pero si Cristo está en ti y tú en Él, eres indestructible, porque tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y nada puede separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni brujerías, ni maldiciones, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Absolutamente nada. Entonces ve en paz. Ve en victoria, ve en el poder de la sangre del Cordero, ve con el Salmo 35 en tus labios, ve con fe en tu corazón, ve sabiendo que el Dios del universo está de tu lado. Y cuando mires atrás en días, semanas, meses desde ahora, verás el rastro de destrucción que dejaste en el reino de las tinieblas. Verás las vidas que fueron cambiadas porque tú fuiste libre primero. Verás la gloria de Dios manifestada en formas que nunca imaginaste, porque ese es tu destino, ese es tu llamado, ese es el propósito por el cual naciste, no para vivir derrotado, sino para vivir victorioso, no para ser esclavo, sino para reinar, no para ser maldecido, sino para ser bendición. Y todo comienza con una decisión, la decisión de creer, la decisión de declarar, la decisión de pararte firme bajo la cobertura de la sangre de Cristo y proclamar con voz firme: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten. Di a mi alma: yo soy tu salvación. Esa es tu declaración de guerra espiritual, esa es tu proclamación de victoria, esa es la campana que anuncia el comienzo de tu nueva temporada. Entonces ahora mismo, donde quiera que estés, cualquiera sea tu situación, levanta tu voz en tu corazón y declara: yo soy libre por la sangre de Jesús. Toda maldición está rota, todo ataque está frustrado, todo plan del enemigo está desbaratado. Yo camino en victoria, yo reino en vida, yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Y mientras declaras eso, el cielo se pone en movimiento. Ángeles son despachados, demonios huyen, circunstancias se reorganizan, puertas se abren, y tu futuro glorioso comienza a manifestarse. Bienvenido a tu nueva vida, bienvenido a tu herencia, bienvenido a la victoria que Cristo compró para ti hace 2000 años en una cruz sangrienta. Todo está consumado, todo está pagado, todo está disponible. Solo necesitas creerlo, recibirlo, vivirlo. Y ahora lo harás, porque has sido equipado, has sido revelado, has sido activado. Ve y conquista, en el nombre de Jesús, bajo la sangre del Cordero, con el poder del Espíritu Santo. Amén.